El día de hoy vamos a ver cómo se configura el BioPack para realizar adquisiciones. En la pantalla están viendo el simulador. Voy a utilizar el simulador de ECG y aquí se indica que voy a utilizar una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una amplitud de 1 milivolt y algunas otras características que vienen en el simulador, por ejemplo, que está en configuración adulto, no tiene artefactos y tengo un nivel de el segmento ST en 0. Y la otra cosa que les quiero mostrar es que tengo conectado el BioPack en el canal 1, ¿ok? Está conectado el canal 1. Y ya todo lo demás va a ser compartirles la pantalla. Tengo conectado aquí la parte de los canales y entonces vamos a ver ahora cómo se configura BioPack para realizar adquisiciones. Lo primero que vamos a tener que hacer es abrir el software. Estoy compartiéndoles la pantalla. Denme un momento. Entonces, abrimos el software. Y en esta parte le vamos a dar crear o registrar un nuevo experimento. Le vamos a dar OK. Y en esta parte nos aparece la pantalla de canales. Está conectado en el canal 1 y entonces vamos a buscar aquí la señal de ECG. Ustedes aquí pueden ver cómo hay varias señales disponibles, es decir, varios sensores disponibles para poder registrar con BioPack. Básicamente todos estos sensores y estas señales tienen disponibles para adquirir con el BioPack. Para electrocardiograma, ustedes observan que están particularmente estas opciones. Y lo único que cambia es el ancho de banda de 0.5 a 35, 0.05 a 35, 0.05 a 100 y de 0.05 a 150 Hz. En esta que dice AHA quiere decir que le aplica un filtro a 60 Hz. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a seleccionar el de 0.05 a 35. Después lo que tendremos que hacer es configurar la frecuencia de muestreo. En este caso, ustedes pueden poner aquí directamente 500 Hz, pero la forma correcta es irse a la pestaña de longitud y frecuencia. Tiene que estar configurado así: adquirir, añadir y usando memoria. Y la frecuencia de muestreo la seleccionan aquí, 500 Hz. Y aquí tienen que asegurarse de que seleccionan el tiempo de adquisición. Si no verifican esta parte y, por ejemplo, viniera 10 segundos, entonces BioPack automáticamente va a terminar la adquisición en 10 segundos. Yo le voy a poner ahorita 120 segundos. Y esa sería la configuración del canal. Yo me voy a ir ahora a los canales de cálculo y voy a querer agregar otros. Particularmente, por ejemplo, quiero agregar los intervalos RR y tienen que estar, ahorita solo tengo conectado el canal 1 y entonces el origen es el canal 1. Si tuviera otros canales, tendría que verificar que mi canal de cálculo, de qué canal origen lo quiero obtener. Y selecciono adquirir vista y valor y voy a seleccionar otro canal más
que va a ser la frecuencia cardíaca. Igual mi canal de origen es el único que tengo y le voy a decir que seleccionar la opción de adquirir vista y valor. En esta parte de ajuste vienen otra vez para que ustedes verifiquen el canal de origen y qué canal de cálculo quieren. Todos estos parámetros ustedes podrían cambiarlos, pero en realidad se recomienda que se dejen los que están por default. Y entonces yo ya tengo en cálculo el SG, el intervalo RR a partir del SG y la frecuencia cardíaca y mi canal de SG. Y entonces le voy a dar cerrar y voy a darle en inicio. Este mensaje sale siempre cuando utilizan el software nuevo, entonces no hay problema, siempre le van a dar ignorar. Y entonces ya debería de haber empezado la adquisición. Le doy autoescala en todas. Y entonces ustedes ven, por ejemplo, en la de frecuencia cardíaca, como tiene la frecuencia de 80 latidos por minuto. Si yo modifico esta frecuencia, ese valor va a empezar a aumentar. Ahorita yo la modifiqué a 120 en el simulador y entonces ya aumentó a 120. Y el intervalo RR, como es un simulador, pues se va a mantener siempre constante. Yo podría meter también en el simulador algún tipo de artefacto. Por ejemplo, ahí metí un ruido de 60 Hz. Si observan cómo se debería de ver el ruido de 60 Hz. En este caso es un artefacto muscular. Le voy a dar más para que se vea más lento. Si ustedes hacen doble clic aquí en la escala de tiempo, ustedes pueden modificar cuántos segundos por división quiere que les esté mostrando y entonces sí pueden hacer la visualización más rápida o más lenta. Entonces, particularmente, aquí tiene un artefacto de ruido muscular. Ahí va a tener un artefacto en la línea de tendencia. Si se dan cuenta, la línea de tendencia la línea basal empieza a verse modificada. Y particularmente ahorita yo le puse que simulara el artefacto de la respiración. Entonces se empieza a ver cómo se vería la respiración. Una respiración obviamente muy a una frecuencia constante. Si se dan cuenta, cuando yo aquí le di que se detuviera, este es el marcador que se puso. Y esto quiere decir que se detuvo la adquisición. Cuando yo le vuelvo a dar inicio, entonces se vuelve a poner otra marca. Y además, si ustedes recuerdan, podíamos poner marcadores. Mientras está adquiriendo, yo puedo poner marcadores con F9. Entonces ahí puse un marcador, ahí pongo otro. Y estos marcadores me sirven para saber qué sucede durante la adquisición. Otra cosa que podrían hacer mientras están adquiriendo siguen adquiriendo otra vez. Siempre que detengan su adquisición van a tener esta marca. Pueden poner marcadores y pueden dar autoescala mientras está realizando la adquisición. ¿Okay? Modificar la escala también mientras está realizando la adquisición. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer para configurar la adquisición. Entonces, se tienen que ir a la parte de MP36, ajustar adquisición de datos. En el caso de que ya tuvieran un archivo, por ejemplo, un templete, es decir, yo lo quiero guardar, por ejemplo, le doy guardar como, y le digo que lo guarde como SG, como ACQ, y le digo que lo guarde, en este caso, por ejemplo, en descargas, le doy guardar, y entonces yo en este caso lo cierro, y entonces aquí le digo que abra un fichero de gráfico
y lo voy a buscar. Me voy a descargas, lo abro y aquí lo tengo. Entonces, esta es la adquisición que yo tenía, pero si lo que quiero utilizar como un templete, básicamente lo que yo tendría que hacer es seleccionar todo y le doy que elimine todo. Y entonces ya me queda mi templete listo para volver a hacer la adquisición. Y ya no tengo que volver a configurar los canales de adquisición y de cálculo porque ya están configurados. Si yo quisiera aquí hacer una modificación, entonces si me voy a MP36 y por ejemplo, si quisiera modificar la frecuencia de muestreo, le podría poner, por ejemplo, frecuencia de muestreo 1000 y entonces aquí me tengo que asegurar de que esté la frecuencia de muestreo en 1 kHz, ¿ok? Esta sería la modificación que yo hice. Entonces le doy cerrar y entonces ya va a modificar la frecuencia de muestreo. Y otra vez yo puedo darle iniciar a mi adquisición. Ahí se quedó el ruido de la respiración, pero yo lo puedo eliminar. Y puedo volver a bajar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ahorita le puse una de 60 y entonces por eso se vio modificado. Le puedo dar autoescala en todas y puedo hacer que se vea, por ejemplo, más rápida la adquisición, ¿okay? O más lenta. Depende de lo que sea más conveniente para mí mientras estoy haciendo la adquisición. Le vamos a dar detener. Y básicamente eso es lo que ustedes pueden estar haciendo cuando se está adquiriendo. La parte de ponerle pausa, cómo se va a ver el marcador, poner marcadores y lo más importante es configurar adecuadamente sus canales de adquisición, que serían canales analógicos, seleccionar qué canal quieren de todas las opciones, si se tiene algún canal digital y sus canales de cálculo. Es igual, qué opciones tienen para agregar como canales de cálculo y de forma importante, cuál va a ser su canal de origen. Por ejemplo, aquí ustedes tienen las bandas del eje, entonces las pueden agregar en automático, o bien ustedes podrían agregar un filtro de la señal en estas bandas con esta opción. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, la integral del EMG, que en prácticas normales ustedes estarían utilizando, y aquí está la frecuencia cardíaca del ECG, presiones, etc. Entonces, la parte importante de los canales de cálculo es verificar cuál es el canal de origen. Voy a terminar la sesión y verificar que el video sea grabado.